Gloria a Dios. Pueden sentarse los que están de pie, hermanos. Qué bueno es adorar al Señor, ¿verdad? Nos gozamos, hermanos, con la alabanza de nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar y si trajeron una ofrenda, pues pueden pasar ahí, hermanos, para depositarla. Ahí hay una cajita, hay unos sobrecitos. Vamos a hacer una oración en esta hora antes de pasar a esa parte. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Padre. Nos gozamos, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder cantarte, alabarte, Señor del cielo. Ahora te suplicamos, Señor Jesús, que bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos, que bendiga sus trabajos, Padre. Dios mío, que les mantenga siempre con salud, Padre Celestial. Te pedimos que bendigas la ofrenda, Señor, que vamos a colectar en esta hora, Señor, para seguir adelante con tu obra aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí está la ofrendera, hermanos. Si desean pasar, gloria al Señor. Y también le damos la bienvenida a nuestro hermano Roger, que está con nosotros, y Eleazar, que han venido en este día para compartir con nosotros. Nuestro hermano Roger lo conocimos hace algunos años, que vino aquí a la iglesia con varios trabajadores mexicanos, y nos gozamos en verle nuevamente con nosotros. Hace unos días me llamó preguntando la hora de la reunión y qué bueno que pudo venir ahora para estar con nosotros. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Voy a invitarles también que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Hebreos, en el capítulo 5. El libro de Hebreos, capítulo 5, y vamos a estar leyendo un versículo, el versículo 12, 5, 12. Bendecimos a nuestros hermanos que nos escuchen a través de las redes sociales también. Esperamos que se gocen, que puedan tener bendición ahí donde se encuentran. Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice así de la siguiente manera: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Esa es una palabra que está muy bonita y yo sé que Dios va a hablar a nosotros en esta hora. Y en realidad, mis hermanos, todas las cosas que hemos estado enfrentando durante todo este año, todo lo que ha pasado, yo considero que es como para que nos hayan llegado a reflexionar sobre nuestra vida y sobre nuestras prioridades. Es algo que nosotros debemos haber pensado, todo lo que ha pasado en este año y el año anterior también, y que todavía siguen pasando muchas cosas, pero todas estas cosas, hermanos, deben de en realidad nosotros llevarlos a reflexionar especialmente sobre aquellas cosas que debemos nosotros mejorar, aquellas cosas que tenemos que ponerle fin, y que es necesario, hermano, que comencemos a hacer cosas nuevas. Siempre que suceden cosas en nuestra vida,
estamos hablando de los cristianos, por supuesto, es para que nos pongamos nosotros a meditar realmente lo que está pasando. Hermanos, en el tiempo que estuvimos nosotros, en el tiempo que estuvimos, no podemos decir de la pandemia porque todavía estamos en la pandemia, todavía, pues dicen que estamos en la cuarta ola, ¿verdad? Que viene más de todo eso. Pero en ese tiempo que se puso bien dura la situación, yo digo en el tiempo que estuvimos en cuarentena, porque muchos no pudimos ir a trabajar, nos quedamos encerrados. Yo no sé, algunos meses, y todavía hay otros que tienen más de 2 años que trabajan desde las casas en sus computadoras. Y otros que estuvimos algunos meses también encerrados, eso es lo que le decimos cuarentena, mis hermanos. Entonces, durante ese tiempo que estuvimos así, usted no me va a dejar mentir, muchos de nosotros estuvimos escuchando una cantidad de mensajes, ¿verdad que sí? A través de las redes sociales y qué sé yo, por otros medios, mensajes, enseñanzas. Además de eso, nosotros como iglesia comenzamos los 7 días a la semana a estar transmitiendo en la noche y como si fuera poco hasta en el día también. Sí, hubieron hermanos que se unieron estando en otras provincias de Canadá que participaron con nosotros. Pero conforme fue pasando el tiempo, o sea, nosotros, hermano, durante ese tiempo que estuvimos en esa situación, yo no sé usted, hermano, pero no le voy a decir que me cuente su historia. No le voy a decir que me diga lo que pasó, no, sino ¿cuántos de nosotros entramos en temor, en angustia en ese tiempo? ¿Cuántos caímos preocupados? Yo me acuerdo que yo trabajaba, por cierto, limpiando estos bancos del TD y en una ocasión me mandaron a llamar, la manager me dijo que había habido una persona contagiada en ese banco chiquito de ahí, que había aparecido una de las empleadas contagiadas y la mandaron a la casa y me dijeron: abrigate bien, ponerte máscara, ponerte todo lo que puedas porque vas a ir a sprayar todo ahí, los asientos, las computadoras, hermano. Y yo entré temblando ahí, en ese lugar, porque tanto que se escuchaba, ¿verdad que sí? Bueno, yo no sé cuántas cosas hicieron. Alguien me contó también que dijo que él cuando llegaba a la casa, en el frío, en la yarda se desvestía y ahí dejaba la ropa en una bolsa. Y ahí tenía que bañarse, dijo, y ahí le llevaban la ropa para cambiarse. Y mire cuántas cosas. Muchas personas entraron en temor, o entramos en temor, me incluyo yo también. Ahora, durante todo ese tiempo, hermano, ¿cuántos de nosotros hicimos promesas en ese tiempo? Hicimos promesas personales, hicimos promesas, hermano, a nivel de familia, hicimos promesas a nivel de iglesia. Yo no creo que esté exagerando, ¿verdad? Pero Señor, perdónanos y hicimos tantas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque algo nos invadió y ese fue el temor. Usted sabe una cosa, hermano, que para el tiempo, cuando fueron, por cierto, este sábado que viene es el aniversario de las Torres Gemelas que se derribaron en los Estados Unidos. Cuando se derribaron las Torres Gemelas en los Estados Unidos, el 25% de las membresías en las iglesias aumentó. Fue tanto el temor que la gente corrió a las iglesias. Digo esto pues porque la iglesia de Dios, en el concilio donde nosotros estamos, ellos tenían una célula de oración en la Casa Blanca. Ellos iban a orar allí. Y cuando vino un hermano que vino americano, que vino aquí, nos contó que ellos siempre iban a orar a la Casa Blanca por orden del presidente que estaba llamando a todos los que quisieran ir a orar. O sea, hubo un crecimiento. ¿Por qué? Porque había más amenaza, que más edificios iban a ser derribados y que algo grande venía, una destrucción grande para los Estados Unidos. Entonces hubo un temor y la gente corrió. Pero conforme fue pasando el tiempo, que ya no se cayeron más edificios, ya no fueron a hacer más las células a la Casa Blanca. Ya todas aquellas personas que visitaron las iglesias por las cuales había crecido la iglesia, ya no fueron, se echaron atrás. Ahora, lo que quiero decir con todo esto, hermanos, que nosotros en realidad hemos visto que después de esa cuarentena, después de toda esa situación que estaba,
ya las cosas fueron reduciéndose y hasta hace poco también dijeron que ya no máscaras y todas las restricciones fueron bajando, y conforme fue bajando todo eso, también el avivamiento, el deseo de los cristianos también fueron bajando también. Entonces, como las cosas se tranquilizaron, se calmaron, entonces ya las personas comenzaron a salir de sus cuevas también. Ya salían ya tranquilos, y en vez de coger para la iglesia, agarraron para otro lado. Ya no buscaron la iglesia, sino que buscaron otras situaciones. Algunos que tenían solo un trabajo se buscaron otro para tener más. Porque las cosas se veía que estaban mejorando ya, y entonces ahora la pregunta es, ¿y qué de todos aquellos que prometimos tantas cosas al Señor? Señor, cuando pase esto te voy a servir. Señor, ¿y cuántas promesas como familia, como iglesia y individuales también? ¿Cuántas promesas hicimos? Por eso yo digo, nosotros seguimos siendo los mismos que éramos antes. No ha habido un cambio. Por eso es que el apóstol Pablo, aquí donde leímos, aquí él nos está hablando, aquí en este versículo nos dice claramente él. Muy bonito ahí. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, hermano, o sea que como cristianos es tiempo que nosotros ya estemos creciditos y comprendamos cuál es nuestro compromiso con el Señor. No hay necesidad que alguien venga a asustarnos. Nosotros tenemos que servirle al Señor. Estén buenas las cosas o estén malas, tenemos que servirle al Señor. Pero volvemos a ser los mismos de siempre, hermano. Hemos pasado a una fase diferente. Pareciera que todas las enseñanzas que escuchamos nosotros, todo lo que prometimos, hermano, todas esas situaciones, no sirvió para nada. De nada sirvió. Tanto mensaje que escuchamos, tanta enseñanza, no sirvió de nada. ¿Cuántas personas, digo, dónde están? De todos aquellos que prometieron tantas cosas. Ahora, ¿cuál es el problema en realidad, hermano? Y esta es la esencia de todo esto. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué, hermano, en lugar de ser cristianos de fe nosotros, de convicciones, de valor, con un amor sincero, de agradar a Dios, seguimos siendo en realidad las mismas personas, los de siempre, que no hemos cambiado? ¿Cuál es el problema? Cometiendo los mismos errores, cometiendo los mismos pecados. No ha habido un cambio en nuestra vida. Ahora, ¿qué nos dice el Señor, en realidad el Señor en su palabra? Para entender, hermano, esto nosotros tenemos que pensar dónde está el problema por el cual nosotros seguimos siendo los mismos, las mismas personas, sin que hayan cambios en nuestra vida. En primer lugar, hermano, porque solamente nosotros somos oidores y no hacedores de la palabra del Señor. En muchas ocasiones yo le preguntaba a un hermano, ¿y dónde fue? Fui a escuchar la palabra del Señor, fui a oír. Suficiente. ¿Verdad? Somos oidores. Una cosa es que seamos oidores y otra cosa es que seamos hacedores de la palabra. Obedecer en otras palabras, la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Dice Santiago 1:22. Pero ser hacedores de la palabra del Señor. Ser hacedor, en otras palabras, es que la hagamos nuestra, que vivamos, que entendamos, hermano, que vivamos lo que el Señor nos está enseñando. Si nos dice que no mintamos, pues no mintamos. Pero si la palabra dice que no mintamos, pero nosotros queremos seguir mintiendo, entonces no somos hacedores de la palabra del Señor. Solamente somos oidores. Y de oidores están llenas las iglesias, hermano. Un montón de gente que va a oír, solo a oír. Prueba de ello es que si yo le pregunto a alguien, dígame de qué predicó el domingo anterior, de qué era el mensaje, de que solamente fue a oír. Yo no lo quería guardar, no me interesaba. Solo fui a oír, es que yo no quiero hacer eso. Entonces, cuando nosotros somos hacedores de la palabra es muy diferente. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué? Engañándoos a vosotros mismos.
Qué bonito eso, ¿verdad? Si nosotros solo somos oidores, nos estamos engañando a nosotros mismos. Eso es lo que sucede. Pero yo fui a oír, y va a obedecer lo que el Señor dijo. Si me amáis, guardad mi mandamiento, obedeced mi palabra. Pero eso, si no nos gusta, entonces nos estamos engañando nosotros mismos. Como dijo un hermano, estamos predicando en el desierto, arando en el mar. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Gloria sea su nombre. O sea que tenemos, hermano, que comprender que la palabra de nuestro Dios no es solamente para oírla, sino para vivirla, para ponerla en práctica, para obedecerla. Ahí está la bendición. Pero cuando no la obedecemos, cuando no la ponemos en práctica, es cuando nosotros no hallamos la bendición, no la entendemos, no saboreamos lo que es el cristianismo. Todo el tiempo que nos pregunta, hermano, ¿cómo está? Aquí y dobladito así, mire, aquí ahí voy. De arrastras, pero ahí voy. Mire, de arrastras, pero ahí voy. ¿Sabe qué? El único que se arrastraba era el diablo. Allá en el libro de Génesis, y la serpiente se arrastraba, dijo, sobre su pecho. El cristiano no va de arrastra, el cristiano va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, como la aurora, dice, en victoria. Eso es, mis amados hermanos. Pero cuando nosotros no somos hacedores de su palabra, es que no vemos la bendición. Por eso vemos muchas personas a veces que durante la semana 3 días están alegres, 4 días están empruebados. Hoy me siento cristiano, mañana me siento mundano. Y así es, porque no somos hacedores de la palabra del Señor. Pero cuando estamos nosotros obedeciendo su palabra, venga lo que venga, nosotros, hermanos, decimos, estoy contento, estoy alegre. ¿Cómo puede estar alegre con todo lo que le está pasando? Con tantas pruebas. Porque yo sé que mi Redentor vive, Él está conmigo. Y yo sé que me va a sacar adelante. Esa es la victoria del cristiano. Gloria a Dios. Si en realidad, hermano, queremos nosotros que nuestra vida sea diferente, tenemos que llevarle, hermano, la palabra en acción. Tenemos que leer la palabra con intención también. Comprenderla, ponerla en práctica. Eso es la idea del cristianismo. La palabra de Dios, hermano, tiene que cumplirse en nuestra vida. Oírla, creerla y obedecerla. Eso es lo que Dios quiere para que nosotros disfrutemos. Pero seguimos siendo los mismos, hermanos, porque únicamente somos oidores, pero no hacedores de la palabra del Señor. Seguimos siendo los mismos porque pronto olvidamos lo que Dios hace en nuestra vida. Y eso le pasa a muchas personas. Pronto olvidamos lo que Dios hace en nuestra vida. Cuando estamos en el hospital, hermano, yo una vez estuve en el hospital en mi país. Mi país es un país bien pobre, hermano. Y en realidad yo comenzaba a ser cristiano en esos tiempos, que has tenido un año. Y fui a dar al hospital porque me descubrieron amibas, hermano, en el hígado. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso se lo suben al cerebro y lo pueden matar también. Una fiebre terrible. Y ese día que entró esa fiebre, ese día yo tenía viaje para Estados Unidos. Ese día yo me iba a venir y fui a dar al hospital. Y cuando estaba en el hospital temblaba así, hermano. Y las camitas en los hospitales son como el tamaño de esa silla donde usted está sentado. Apenas cabe uno así, miren esas camitas en los hospitales. Y habíamos 2 en la misma cama. Así, miren, enrollados como cangrejo, estaba yo con el otro. Los 2 con la misma fiebre y así, miren, abrazados. ¡Wow! Debe ser que exagerado el pastor. ¿Sabe qué? Si yo me bajé de la cama y me tiré al piso. Pero lo que quiero decirle es que cuando estaba yo allí en el hospital, yo hice un montón de promesas al Señor. La angustia, el miedo que tenía. Señor, si tú me sacas de aquí, y comencé a decir un montón de cosas. Cuando salí del hospital, que me curaron y todo sin fiebre, para otro lado agarré. En vez de agarrar para la iglesia, agarré para otro lado. A tomar otras cosas que no debía de tomar. Mire qué agradecido. Entonces, estamos así, hermano. Nosotros seguimos siempre los mismos porque pronto olvidamos lo que Dios hace por nosotros. Yo no sé, pero a mí me ha pasado eso. Yo no sé a usted, a lo mejor solamente yo soy, ¿verdad? Pero olvidamos lo que Dios hace en nuestra vida. En el Salmo 106, vamos a verlo. No es muy largo la predicación de hoy, hermano. Salmo 106, versículos 13 y 14. Dice: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Versículo 14. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios
en la soledad. ¿Verdad que sí? Hablando del pueblo de Israel. Cuando estaban allá, ¿cómo hablaban y querían salir de ese lugar? Cuando salieron y todo, llegaron a lo que estaba tranquilo, pronto se les olvidó lo que Dios había hecho. Hicieron tantas cosas. Y nosotros muchas veces somos buenos para criticar al pueblo de Israel, pero somos lo mismo muchas veces nosotros. Nos portamos igual también. Esa es la situación, mis hermanos. Muchos cristianos somos exactamente como el pueblo de Israel también. Cuando necesitamos ayuda de Dios, cuando necesitamos sus milagros, sus maravillas, le clamamos, le servimos, le prometemos, como hacía yo. Pero el Señor se manifiesta en nuestra vida, hace la obra por la que estamos pidiendo, hermano. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros ya todo está tranquilo y estamos en calma, nos volvemos atrás. Nos volvemos atrás. Qué terrible, hermano. Nos olvidamos de Él. Se nos olvida lo que Él hizo. Todo lo que Él hizo por nosotros se nos ha olvidado. Se nos olvida lo que nosotros le prometimos, de todo lo que yo prometí cuando estaba en el hospital. Cuando yo salga, Señor, por ahí a las calles, me voy a comprar un megáfono, unas cosas que sirven para hablar así con batería. Me voy a comprar un megáfono y voy a ir a predicar, le voy a hablar a todo el mundo porque yo sentía que me moría, hermano. Yo no hice nada de eso. Pero de vez en cuando me venía a la mente, ¿y lo que prometiste? Y nosotros prometemos y según nosotros al Señor se le olvida. A Él no se le olvida lo que nosotros hemos prometido. Porque en Eclesiastés, hermano, 5:5 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Fui a visitar una vez a un hombre en el hospital de Richmond, que se le reventaron las úlceras, le habían puesto mangueras por todos lados al hombre. Y ahí había una peste, como que habían muertos ahí en ese cuarto donde entré yo. Le hablé del Señor y le dije, hermano, usted tiene que reconciliarse, pedirle perdón al Señor y dígale que le va a servir. No, me dijo. Me dijo, si me muero, pero yo no le prometo nada al Señor porque yo sé que no voy a cumplir, me dijo. Porque ya lo he hecho muchas veces, me dijo. No le prometo nada, me dijo él. Wow, muy sabio el hombre, ¿verdad? Yo creo que está bueno lo que él dijo. Yo no le prometo nada, me dijo. Porque en realidad no sé si lo voy a cumplir. Que Dios tenga misericordia de mí. Muchas veces no sucede así en nosotros, hermanos. Nosotros en el tiempo que hemos estado aquí, hemos conocido tantas personas, la gente viene para pedir consejos. Claro, por ética ministerial uno no puede mencionar nombres ni nada, pero son las experiencias que uno ha pasado en la vida, en el ministerio, de personas atribuladas, angustiadas, que han venido y yo prometo, después de eso, no prometa nada, porque yo he visto eso, no prometa nada. Es que mire que esta situación, que un montón de cosas, cantidades de personas, y Dios ha hecho la obra, Dios ha obrado, y yo digo, ¿dónde están hoy? ¿Dónde están todas esas personas? Son cantidades de personas. Algunos están en otras iglesias y le están sirviendo, pero otros ni se acuerdan, nada. Había un hombre que ya me tenía desesperado, que lo bueno era que me invitaba siempre al Starbucks a tomar café porque quería que yo lo aconsejara, que le diera palabra, que escuchara. Se sentía solo y bueno, yo platicando con él siempre. Y yo le voy a servir al Señor y tiene un testimonio tremendo ese hombre, tremendo el testimonio. No le voy a decir dónde está, pero no quiere nada con Dios. El Señor le contestó a todas sus peticiones, pero no está, no le sirve al Señor. Y el Señor escuchó todo eso. Digo, Señor, ten misericordia. Ahora, seguimos siendo los mismos de siempre. Ahora, ¿por qué? Hay otra razón. Porque hay áreas en nuestra vida a las que no estamos dispuestos a renunciar, sino que las seguimos ocultando. Por eso seguimos siendo los mismos de siempre. Porque hay áreas en nuestra vida, hermano, que las seguimos ocultando, que no queremos dejarlas y que solamente nosotros sabemos y nadie más sabe. Están esas cosas, no queremos dejarlas. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Lo vamos a leer. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 2.
Dice, no es 26 el versículo. Versículo 4:26. Ni hay 26, ¿verdad? No tiene. Entonces es el versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Los hermanos, la situación sucede es que, tristemente, muchos cristianos en el tiempo de la cuarentena y de la pandemia que hemos pasado y que hemos estado hablando ahí, ¿saben qué hicieron? Guardaron bien las cosas ocultas. Del mismo temor, muchos guardaron el control y ya no vieron novelas porque tenían miedo, ¿verdad? A lo mejor esto es pecado. Y déjenme decirles algo, hermano. Miren, hubo una persona que yo iba manejando cuando de repente me cayó la llamada. No está aquí ni la conoce de todas maneras. No trate de investigar quién es. ¿Ok? Entonces, y me tuve que salir porque no podía ir con el teléfono y yo no tengo esos aparatitos que usted tiene. Yo me tuve que parquear y me dice, pastor, le llamo porque por varios años, ahí a mi esposa la par, yo le puse el speaker, yo he tenido resentimiento con usted, yo estaba enojado, y me dijo un montón de cosas, no le voy a decir todo, ¿verdad? Y le estoy llamando porque esto de la pandemia está bien dura, no vaya a ser me muera y me vaya a poner rencor, me dijo, pero voy a regresar. Ahí platicamos todo, no hay problema, ni me acordaba nada de eso, todo está bien, ok. Mire, cosas que estaban ocultas, en ese momento salió todo eso. Pero da la casualidad, después que ahí se iba calmando y todo, es que ese mismo problema le volvió a venir. Y sigue con ese mismo problema de rencor. Salió de regreso. Entonces, muchas personas han guardado, hermanos, todos esos pecados que han venido arrastrando en este tiempo, lo guardaron en lo oculto, tranquilo ahí. Pero cuando ya todo pasó, los trajeron de regreso. Y venimos a hacer los mismos de siempre. Y por eso, mis hermanos, es que no vemos la bendición del Señor en nuestra vida. Gloria a Dios, amén. Y nosotros tenemos, hermanos, que renunciar, apartarnos de todo eso. Guardaron y ocultaron muy bien aquellos pecados, vicios, relaciones pecaminosas. Ya mencionamos tantas cosas que no habían querido dejar de sus vidas. Lo guardaron, no es que lo desecharon para siempre y decir ya no voy a volver a eso, no, lo guardaron. Como aquellos hombres que el Señor llamó, ¿verdad? Que los llamó para que lo siguieran a Él, lo siguieron, pero guardaron las redes todavía. No vaya a ser este hombre no falla, hay que guardar esto. Y cuando el Señor desapareció y todo eso, ¿qué hicieron? Volvieron a sacar las redes y los barcos y volvieron a su profesión, a la pesca de regreso. Así hay otros, hermanos. Porque también en el cristianismo hay muchos hermanos buzos. ¿Entienden la palabra? Buzos. ¿Listos? Tiene dos sentidos. Dice listos. Bueno, por ahí así. Buzos, el Señor dice que cuando venimos a Él, dice que Él tomó nuestros pecados y los lanzó al fondo de la mar, ¿verdad? Que así, como quien dice, que se olvide. Pero como hay hermanos buzos, se tiraron al agua de regreso y los fueron a buscar y los trajeron de regreso. Entonces, a ver, muchas veces, hermano, guardaron estos problemas, pero cuando las cosas se mejoraron, las volvieron a traer. Eso es lo que sucede. Cosas que no se habían querido dejar. Ahora, en este tiempo de la nueva normalidad, mis hermanos, todos prácticamente han vuelto a tomar lo que antes habían desechado. Y tenemos que comprender la verdad, hermano. No podemos esperar que las cosas cambien en nuestra vida si seguimos haciendo lo mismo. Jamás. Vengan años y años y años y oigamos la palabra. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo, hermano, nuestra vida no va a cambiar, hermano. Venga quien venga aquí, se para el mejor predicador. Si no estamos dispuestos a cambiar, nuestra vida va a ser igual.
¿Cuántos cristianos hay, hermano, que tienen años y años y años, hermano, y tienen unos problemas muy serios que no quieren cambiar? No quieren cambiar su vocabulario, no quieren cambiar su genio, no quieren cambiar de mentir. Todavía está todo eso ahí, no quieren cambiar. Pero aquí nos dice el apóstol que tenemos que cambiar, no seguir siendo los mismos de siempre, hermano. Tiene que haber una renovación en nuestra vida completamente. No podemos esperar que las cosas cambien en nuestra vida, hermano, si nosotros no dejamos de ser las mismas personas. En ningún momento. Porque en realidad, mis hermanos, muchos de nosotros estamos viviendo en una nueva normalidad. Es cierto, hermano, es cierto. Pero no queremos dejar una cantidad de problemas, de vicios en nuestra vida, y por eso es que seguimos estando en la misma situación. Tenemos que reconocer lo más antes posible que necesitamos cambiar nuestra manera de vivir, hermano. Una última situación, ¿por qué seguimos siendo los mismos de siempre, hermano? Es porque seguimos alimentando nuestra mente y nuestro corazón con lo mismo de siempre. Esa es otra cosa. Eso es, somos los mismos de siempre, porque estamos alimentando nuestra mente y nuestro corazón con las mismas cosas de siempre. Leemos el último versículo, Efesios 4:22. Efesios 4:22. Ese era el que yo buscaba. En cuanto a la pasada manera de vivir. Mire qué bonito este versículo, hermano. Mire, pongámosle atención. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Yo creo, hermano, que esa es la parte más difícil del cristiano, hermano. Despojarse del viejo hombre. Despojarse de esa manera de vivir, hermano. Si yo conozco personas que brincan, danzan, llaman la lengua y un montón de cosas y no se han despojado de su vieja manera de vivir. Yo no sé si usted conoce a alguien, pero si hace todo eso, eso no es de Dios, hermano. Pastor Freddy un tiempo estuvo hablando acerca de todos esos dones, de las lenguas y un montón de cosas así. Creemos nosotros en eso. Pero cuando la persona tiene esas cosas en su vida, no vamos a entrar en materia, es que se ha despojado. Pero si no se ha despojado de su vieja manera de vivir, yo no creo, y aunque brinque y quiebre bancos aquí, no creo eso, que es de Dios. Porque si nosotros nos hemos apartado de la vieja manera de vivir, nuestra manera de vivir tiene que ser muy diferente. Para mí, no importa los años que tengamos, cuando venimos a Él de corazón y estamos dispuestos, Dios nos cambia completamente. Yo no le creo a nadie que me diga, es que ese es mi genio y así yo he sido toda mi vida y a mí nadie me lo puede cambiar. Ah, pues no. Como dicen los puertorriqueños, no se vista que no va, dice. Así dicen los de gente de Puerto Rico. Por más que haga, si no se limpia todo eso, no se puede levantar en aquel día. Porque cuando Cristo cambia, cambia completamente. Tenemos que reconocer lo antes posible, hermano. Y yo creo que este es el momento oportuno para tener un nuevo comienzo en nuestra vida. Que entendamos los tiempos que estamos viviendo, hermano. Déjeme hacer una pausa aquí. Usted que está aquí y ha visto todo lo que está pasando a nivel mundial, esto va para peor. No se vaya a estresar porque nosotros somos cristianos. Nosotros somos creyentes de Cristo y el Señor está con nosotros. La situación en esta tierra no se va a mejorar, sino que se va a empeorar. Todas las profecías que la Biblia habla son verdad y algo grande viene en lo que falta en este año a esta tierra. Todo lo que hemos visto, mis hermanos, todo le echan la culpa al global warming, al calentamiento de la tierra, pero todo esto está en la Biblia, cosas que nunca se habían visto. Usted vio todo lo que pasó en New York, New Jersey, New Brunswick, todos esos lugares, lo que ha pasado, cuánta gente ha muerto, desde Luciana, esos grandes huracanes, hermanos. Si a veces como nosotros estamos aquí y no pasa nada, ni cuenta nos damos. No, pero aquí no llega, que no ve que está esa gran montaña allí topan los huracanes. ¿Sabe que en algo sobrenatural, hasta esa montaña puede venirse para acá y nos deja bajo la tierra a nosotros aquí también?
pero está terrible la situación. Entonces, todo lo que está pasando hoy nos debe de hablar, despertar, que Cristo está a las puertas, Amén. que Cristo está pronto a venir. Entonces, lo que sucede es que seguimos siempre nosotros siendo los mismos porque seguimos alimentando nuestra mente, nuestro corazón con las cosas de siempre. Y el apóstol nos dice que nosotros tenemos que renunciar a todas esas situaciones, hermano. Miren, nuestra vida no puede ser renovada si nosotros no renovamos nuestra mente. Si nosotros no somos renovados en nuestra mente, nuestra vida no va a cambiar. Vamos a seguir siendo lo mismo. Sería ilógico, hermano, que una persona que quiera bajar de peso siga comiendo lo mismo de siempre. ¿Cómo va a rebajar de peso si sigue comiendo lo mismo de siempre? ¿Va que es ilógico eso? Entonces, como cristianos, si nosotros, hermanos, no tenemos una renovación en nuestra mente, tenemos que cambiar para ser diferentes. Así es, si seguimos siendo los mismos de siempre, pues no va a haber un cambio en nuestra vida. Vamos a continuar en la misma situación, hermano, ¿ok? Tenemos que tener cuidado, mis amados. Tenemos que evitar, hermano, esas pláticas sucias, evitar los chismes, evitar todas esas amistades, hermanos, que no nos traen nada bueno a nuestra vida. Dejar de ver cosas que no tenemos que ver. Pero si seguimos haciendo todo eso, siempre vamos a ser los mismos de siempre. Los mismos de siempre, amados hermanos. Malos consejos. Por eso, hermano, que la palabra de Dios nos dice que no tenemos que proveer para los deseos de la carne. La carne nos pide algo, no, eso no me conviene, eso va a arruinar mi vida. Yo mejor me alejo. Leemos un último versículo, Romanos 13:13, y ahí concluimos. Dice, Romanos 13:13 nos dice, andemos como de día, honestamente. Amén. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas o envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esa es la mejor receta y es una receta orgánica. Amén. Entonces, andemos, hermanos, como realmente verdaderos cristianos para no seguir siendo los mismos de siempre. Yo espero que lo que hemos escuchado hoy, que no únicamente hayamos venido a oír. Bueno, el otro domingo regreso a oír más y así me la voy a llevar. No, que lo que hemos escuchado hoy lo pongamos en práctica, hermano. Amén. Que seamos hacedores de la palabra. Oí, ok, voy a poner en práctica esto. Porque esto ha sido palabra del Señor. Esto no ha sido palabra mía. Esto es lo que la palabra nos enseña. A mí me ha hablado bastante de esto, hermano. A mí me ha hablado en esos 4 puntos ahí. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Nos dé fortaleza y podamos cambiar en nuestra vida. A lo mejor no sea para usted el mensaje. A lo mejor sea para otro. A lo mejor era para mí esa predicación. ¿Verdad? Para alguien. Entonces, mis amados hermanos, a lo mejor usted no solamente es oidor, a lo mejor es hacedor de la palabra también. Qué bueno que la pone en práctica. Yo quiero hacer eso. Yo quiero, Señor, lo que tu palabra dice, yo lo quiero hacer. No únicamente estar oyendo ni leyendo. No, pongámonos de pie.